Bueno, ya regresamos a Iquique al Día a través de Iquique Televisión. Estamos con un invitado bastante especial. Él es un actor y un cuentacuentos, pero no un cuentacuentos en el mal sentido, sino que en el excelente sentido del arte. Estamos con don Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Karim, bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me costó un poquito esta vez traerte. Hubo un poco de problemas con tu agenda. Y sí. no pudiste la semana pasada tampoco. ¿En qué estás primero, Nicolás? Cuéntame eso. Estoy en hartas cosas. Estoy, con Saltimbanqui, estamos trabajando y te contaré algunas nuevas sorpresas. También estoy trabajando para Iquique en 100 palabras. Pero lo que me tiene más ocupado ahora, aparte de la acción, también trabajo en acción, aparte del Consejo de la Cultura, es la escuela de cuentacuentos. En realidad, ciertas cosas. Sí, hago hartas cosas porque para llegar al fin de mes hay que ir. Hay que ser artista en regiones cuesta. Sí, hay ventajas y desventajas, pero hay que moverse harto. Bueno, pero en todos lados hay que moverse. Sí, en todos lados. Sí. Tienes razón. Bueno, me contabas. Y lo que me tiene más copado ahora, que es lo que está más inminente, es la escuela de cuentacuentos de la Fundación Mustaki, que por cuarta vez nuevamente abre su sede aquí en Iquique. La Fundación Mustaki. Sí, la Fundación Mustaki es una fundación que trabaja por el aprendizaje significativo. Son va a ser la corta, una familia griega que está en Santiago ya hace varios años y trabajan aprendizaje significativo. Y una de las ramas de la fundación, que es bien amplia, la pueden ver ahí en internet, pero una de las ramas de este árbol es la escuela de cuentacuentos, a la cual yo pertenezco, me formé en ella, gracias a mi maestra Alejandra Hurtado, me formé con ella antes que existiera la escuela. Y cerré el proceso con la escuela, sí. Ya, pero primero eres actor. Me he ido formando como actor a lo largo. Te has ido formando y luego tomaste esta especialidad de Mustaki, que es cuentacuentos. Claro. ¿Cuentacuentos qué tiene que ver con el tubo ese? Bueno, ese tubo es un susurrador. Esa es una técnica para contar cuentos, es una de las herramientas, de las metodologías que imparte la escuela. El susurrador es un dispositivo donde tú te acercas a una persona y le cuentas un susurro, un poema, un refrán. Es una experiencia súper potente porque es algo súper precario, sencillo, claro, y que tiene efecto. Es muy potente porque que llegue alguien que te diga algo al oído, por lo general son frases propositivas, proactivas. Claro. Entonces pasa algo. Y lo probamos en España, lo hemos hecho en Iquique, se ha hecho en Santiago y funciona. Pero a ver, cuando tú me dices que utilizan estos susurradores y son frases propositivas, ¿sí? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. A ver, yo ocupo una con niños o niñas que es una frase zen que dice: si alguna vez el sol desaparece, no te pongas a llorar, o si no las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Otra que dice: la vida es como un espejo, te sonríe si le sonríes. O una última que es de un poeta latinoamericano, un escritor que dice: ellos dos se separaron, ella tomó el camino del norte, él el del sur, pero no sabían que el mundo es redondo y volvieron a encontrarse. Ese es mi estilo. Ese es tu estilo. O sea, pero yo lo que entendí en algún momento era que dentro de este susurrador tú contabas el cuento completo. Es que es mucho, para eso está el PUC, que es el paraguas. Ya, y ese susurrador se utiliza en un momento en que está en un intermedio del cuentacuentos. No, es diferente, es una técnica diferente. Pero no le he hecho ni una. Claro, que son diferentes modalidades. Entendamos el cuentacuentos en escenario, en un espacio donde puede contar un cuento de 5 minutos o con la compañía a veces estamos en un espectáculo de 40 minutos contando diferentes cuentos. Una persona, dos personas, un instrumento, un espacio abierto. Esa es una cosa. Otra cosa vendría a ser el susurrador, que es un susurro, un refrán. Estamos susurrándole ahí. Claro, buenos consejos también al alcalde. Pero, ¿y qué le habrán dicho al alcalde? Hay que preguntarle a Ramón Jorquera, que tuvo el honor de susurrarle. No sabemos. Me imaginé mil cosas que le podían decir al alcalde. Pero el Moncho también tiene un paraguas. Ese paraguas
ahí estamos varios con los paraguas, son los PUPs, una sigla que significa Pequeño Universo Portátil. Ahí tú te acercas a una persona o a un grupo de personas y les cuentas un cuento un poquito más extenso que en el susurrador. Son diferentes técnicas. Me acuerdo que esa modalidades. vez creo que fui a cubrir la nota de lo que fue esa ocasión. Sí. Y me pareció tan interesante. Ahora, el otro día yo estaba justamente cubriendo un tema de un mercado a mano, de una Sí, chica que vino hace un sí, rato también sí, a la de la entrevista. Connie, sí. Y llegaste tú y juntaste a los niños que estaban presentes en la exposición y te pusiste a contarles un cuento. Sí. Yo nunca había visto, te soy sincero, nunca había visto un cuentacuentos ahí actuar en vivo y me pareció que lo hacía, bueno, aparte que me pareció que lo hacías muy bien, me pareció que tiene que ver el contar el cuento con ir haciendo la mímica. No es solo contar la historia así parado, Claro. sino que es ir contando la historia e ir actuando lo que estás diciendo. Sí, mira, partamos de la base que todos y todas podemos contar un cuento. Sí. Lo hacen nuestros abuelos, lo hacen cualquier persona ya el hecho de comunicarse. Claro. Pero en el caso de la escuela de cuentacuentos se enseña el arte de contar un cuento con tu cuerpo y con tu voz. O sea, acentuar la historia, generar atmósfera, generar los sonidos, dibujar, hacer mímica de un personaje. Es más allá de una lectura plana. Mímica, sí, hay recursos de mímica, de pantomima, creatividad sonora, expresión corporal, pero no es actuar. No es actuar. No. Bueno, es como hilando más fino, hay una brecha bien frágil entre la narración y la actuación, porque se ocupan recursos del teatro, pero para contar una historia. Ya. Diferente es, hilando bien fino, la oralidad escénica, donde se ocupa la narración para montar algo de teatro. De ahí el teatro entra más fuerte. En el cuentacuento nunca se pierde que es el narrador y la palabra la protagonista. Y ese día tú le contabas a los niños un cuento que duró ¿cuánto tiempo aproximadamente? Ahí conté tres cuentos en aproximadamente 15, 20 minutos. Cada uno. No, en total. En En total. Sí. ¿Cuánto debería durar un cuento? Eso es súper relativo. Un buen cuento es como el amor, po. No sé, como tantas cosas que pueden ser... Oye, qué buena la comparación, sí. Sí, todo depende de cómo se cuente. Ya, y ahora la fórmula, que me lo contabas fuera de pantalla y quisiera que le contaras a mis televidentes también. La fórmula es aprendértelo o lo mejor es ir diciendo espontáneamente la historia que vas pensando en ese momento. Claro. No, mira, se puede decir espontáneamente. Ahora cuando estuvimos con gente de la escuela en España, en la maratón de cuentacuentos, vimos a algunos intérpretes que justamente improvisaban los cuentos, pero era una sección, era como una especialidad. Porque tú en el fondo el cuento te lo tienes que aprender, porque hay toda una estructura, tú ya sabes que en este momento te paras en tal lugar, hay todo un diseño que parte desde aprenderse el cuento. Y con el cuento aprendido uno va diseñando y va viendo dónde se para, cómo se pone, qué dice, cómo lo hace. Por ende hay que saberse, es una partitura, como una canción, es eso. En el fondo, ¿cuánto debería durar un cuento? ¿Unos 5, 10 minutos? 5 minutos. ¿Y cuánto dura un cuento de estos clásicos como Caperucita, como Blancanieves? Si lo cuentas así, dura más, ¿no? Claro, todo depende del contexto. A veces se trabaja con niños y los niños son súper participativos, se les incluye la historia ahí se extiende. Insisto que es súper relativo. Un buen cuento puede durar 3 minutos. ¿Siempre, Nicolás, crees que un cuento es para niños o puede ser para un adulto? No, para nada. Hay diferentes categorías. Existe, claro, el tema que por los niños, por su capacidad de juego, el universo en que se desenvuelven, claro, el cuento un poco más envolvente en sus vidas. Pero según la temática y cómo se cuente, hay cuentos para todo público. Te insisto con la Maratón de España, bueno, ahora se viene la Maratón en Iquique, pero insisto porque fue la experiencia más cercana, una maratón de 48 horas ininterrumpidas de cuentacuentos. En el día habían familias con niños, en la noche, a las 2, 3, 4 de la mañana, habían cuentos para y no había, para adultos, toda la noche. Entonces... Por ejemplo, a ver, dame una temática. No, temáticas universales. Pero habían cuentos con temática sexual, hay cuentos eróticas, sí, pues hay erotismo, Mira. hay cuentos eróticos, pero también hay de aventura y de intriga, de terror. Oye, qué interesante, ese día que te escuché me pareció súper interesante. Nicolás, me queda solamente un minuto, por favor, cuéntame de lo que es la escuela Saltimbanqui.
A la escuela Saltimbanqui, bueno, Saltimbanqui, la agrupación con que yo trabajo, estamos preparando una nueva propuesta con mi colega, compañera y amiga Dolores Reina. Hoy la Dolores. Ah, sí, la Dolores yo la conozco acá contigo. Sí, sí, claro. verdad, ya sé quién es. Y estamos elaborando un nuevo concepto de poesía sonora, siempre cuentacuentos, pero integrando la música, integrando la electrónica, el sampler. Es una sorpresa que se viene ahora para agosto, lo vamos a estrenar en la Casa de la Cultura el domingo 23 de agosto. Cuentos de los derechos del niño, poesía sonora, música, palabra, se viene algo bien bueno. Pero no puedo dejar de decir algo súper importante. Sí. Hemos hablado de los cuentos, cuánto dura un cuento, y para saber más de todo ello, está abierta la convocatoria para la Escuela de Cuentacuentos, que comienza el 3 de agosto. Es la semana del 3 de agosto. ¿Cuánto vale? Es gratis. ¿Quién la hace? La hace la Fundación Mustaki, viene Alejandro Hurtado, desde Santiago. ¿Puede ir una persona que está en cero en esto, que no tiene nada que ver con sí, actuar? Hay dos niveles, el inicial y el avanzado. Por supuesto que se invita al nivel inicial a quien solo tenga la inquietud. Ajá, ¿dónde? Las clases se hacen en una sala que funciona en el Mall Las Américas. Para poder inscribirse, tienen que ingresar a la web a www.fundacionmustakis.cl. ¿Mustaki o Mustakis con K. En las fotos aparece de repente ahí el logo. En las fotos. Oye, pero la fundación, pero finalmente con S, Mustakis. Sí, con K, Mustakis. Y ahí hay un enlace, busquen la escuela de Iquique, y hay un enlace para una persona del Consejo de la Cultura, que también es parte de la estructura de la escuela en Iquique, y siguen el camino y van a llegar a la inscripción. Pero es ahora ya, esta semana quedan los últimos cupos para inscribirse. Ya. Nicolás, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Me pareció interesante el día que te vi trabajando y por lo tanto me pareció interesante que estuvieras acá en el programa. Te vamos a tener una invitación para el estreno de la obra nueva de Saltimbanqui. Ya, genial. Bien. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en Iquique al día.